Estamos predicando el Evangelio de Marcos, versículo por versículo, capítulo por capítulo. La semana pasada, para los que no estuvieron, finalizamos el capítulo 7. Hoy vamos a iniciar el capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Mis hermanos, la Biblia describe claramente la condición espiritual del hombre natural de diversas maneras. Por ejemplo, Dios nos dice en Efesios capítulo 2, que el hombre está muerto en delitos y pecados. También nos dice que vive en un estado de rebeldía, de enemistad en contra de Dios. Pero la Biblia también describe al hombre en su estado natural, al hombre incrédulo, como alguien que está voluntariamente ciego a todas las verdades espirituales. El incrédulo es voluntariamente ciego a la verdad de Dios. Para muchas cosas el hombre tiene una muy buena visión, algunos más que otros. Pero el hombre es incapaz de percibir el estado real en el que se encuentra su alma delante de Dios, y mucho menos es capaz de desear con todo su corazón el remedio que Dios ha provisto para eso. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El mismo apóstol Pablo luego es todavía más concreto, más directo, más explícito. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4, el apóstol Pablo dice, pero nuestro evangelio aún está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mis hermanos, el hombre incrédulo está completamente ciego, totalmente en tinieblas, y con una ceguera que es 1000 veces peor que la ceguera física, porque esa ceguera espiritual ni siquiera le permite darse cuenta que él está ciego. Él cree que ve, pero en realidad no ve nada. Y eso es precisamente, mis hermanos, el tema de la porción que nosotros vamos a estudiar hoy juntos en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 1 al 26. Es un pasaje sumamente extenso, son 26 versículos. Por eso no va a aparecer inmediatamente en la pantalla completo, sino que va a ir apareciendo a medida que avancemos en su estudio. Y tampoco nos vamos a detener demasiado en todos los detalles que tiene esta porción. Pero aún así es importante entender esta porción del Evangelio de Marcos como un todo. Nosotros vamos a ver 4 escenas, pero debemos verlo como un todo. ¿Para qué? Para poder ver el hilo de pensamiento que corre a través de toda la sección. Comencemos entonces con el capítulo 8, y comienza con un evento muy similar, prácticamente idéntico al que nosotros vimos en el capítulo 6. ¿Recuerdan cuando el Señor alimentó a una gran multitud de personas con 5 panes y 2 peces? ¿Recuerdan ese episodio? Bueno, este es muy parecido. Y yo he titulado la primera escena una lección repetida. Leamos los versículos 1 al 3 del capítulo 8. Va a aparecer allí. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. El Señor Jesucristo aquí todavía se encuentra en Decápolis. ¿Se acuerdan la semana pasada? Ese conjunto de 10 ciudades unidas entre sí, donde Él tuvo ese encuentro que vimos la semana pasada con el tartamudo y sordo. Él se encuentra ahí. Un territorio poblado mayormente por gentiles, gente no judía de raza.
Y Marcos nos dice una vez más que se reunió alrededor del Señor una gran multitud que no tenía que comer. Hermanos, estas personas habían absorbido tanto las enseñanzas de Jesús durante 3 días ininterrumpidamente que aparentemente no se habían dado cuenta que se habían quedado sin alimentos. Y yo pensaba, ese es el sueño de todo pastor, ¿no? Una gran multitud, 3 días predicando la palabra de Dios sin parar y que ustedes ni siquiera se acuerden de que tienen hambre. Sería maravilloso, pero ahí desperté. Era una situación desesperada. Y eso movió al Señor a compasión. ¿Por qué? Porque algunos habían venido de muy, muy lejos, por lo cual no iba a ser fácil para ellos poder encontrar provisiones y podían desfallecer, desmayarse en el camino. Y aquí encontramos una primera enseñanza. ¿Qué nos enseña esto así de primera instancia? Que nuestro Señor Jesucristo es un Salvador muy compasivo. Muy compasivo. Él no se conmueve únicamente por nuestros problemas espirituales y eternos, mis hermanos. Él también está atento a nuestros problemas terrenales, de aquí, de ahora y temporales. Él no es indiferente al hambre. Él no es indiferente a la enfermedad. Su corazón es movido a misericordia ante todo tipo de necesidad. Ante todo tipo de dolor, ante todo tipo de sufrimiento, el Señor es un Salvador compasivo. Ahora, lo interesante de este pasaje es el hecho de que Él quiere desarrollar en los suyos, es decir, en sus discípulos que estaban con Él, esa misma clase de compasión, esa misma clase de misericordia. Y por eso el versículo 2 dice que el Señor comparte su aflicción con los discípulos. Pero ¿saben una cosa? Como sucede muchas veces con nosotros, donde Jesús ve una oportunidad, nosotros vemos un problema. Y entonces nos enfocamos en el problema y perdemos la oportunidad. ¿Cómo reaccionaron los discípulos ante esta petición de Jesús? Versículo 4. Sus discípulos respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? En vez de ver una oportunidad, ven un problema, como muchas veces hacemos nosotros. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. Si tú hubieras estado ahí en ese momento, entre Jesús y los discípulos, ¿cuál hubiera sido tu respuesta a los discípulos ante esa ridícula pregunta? Usemos la imaginación. Supongamos que nosotros podemos trasladarlo a ese momento de la historia y estamos parados ahí, en medio de Jesús y los discípulos. Con el conocimiento que tú tienes ahora acerca del Evangelio de Marcos, con el conocimiento que tú tienes de todo lo que hemos visto domingo tras domingo, ¿cuál hubiera sido tu respuesta? Yo no sé cuál sería tu respuesta, pero la mía sería esta. Pero ven acá, ¿cómo que de dónde? De ese Señor de gloria que está parado ahí, que es capaz de multiplicar 5 panes y 2 peces y darle de comer a una multitud, un banquete para una multitud como ya lo hizo. El Señor ya lo hizo. Y ellos preguntaban de dónde le iba a sacar pan para toda esa gente. Pero ¿saben una cosa? Después me puse a pensar, siendo realmente honestos, no me cabe ninguna duda que si tú y yo hubiéramos estado allí, hubiéramos respondido de la misma manera que respondieron los discípulos. Igual. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque nosotros tenemos un serio, pero serio problema en aplicar todo lo que conocemos acerca del Señor Jesús cuando estamos en medio de las circunstancias de nuestra vida. Serios problemas. Cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos atravesando un dolor, cuando estamos atravesando una prueba, se nos olvidan los principios bíblicos, se nos olvida toda nuestra teología, todo lo que aprendimos acerca de nuestro gran Dios todopoderoso, se nos olvida y reaccionamos como los discípulos. Con desesperación, con frustración, con depresión. Nos olvidamos de que quién es el que está parado al lado nuestro. Pero lo sorprendente de esta historia, ¿saben qué es? Que el Señor no desecha a sus discípulos por causa de su ignorancia. Y eso es una buena noticia para nosotros.
El Señor no desecha a los suyos por ignorancia, sino que por el contrario, con toda paciencia, Jesús ahora va a repetir la misma lección que Él les dio en el capítulo 6. Vuelve a hacer exactamente lo mismo. Versículos 5 al 9. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. El Señor vuelve a repetir el milagro, vuelve a repetir la lección. Y lo importante para destacar aquí es que Él mismo, que en el principio creó de la nada, con el poder de su palabra, los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, estaba allí con ellos ese día. Estaba parado allí, en persona, encarnado, y mis hermanos, sigue siendo el mismo el día de hoy, un Salvador compasivo y todopoderoso. Y vimos otra vez que Marcos en el versículo 9 dicen que eran como 4.000 los que comieron. Pero Mateo, en su pasaje paralelo, en el capítulo 15, versículo 38, dice que ese cálculo fue hecho sin contar a las mujeres y a los niños, por lo que podemos suponer, haciendo uso de la matemática, que había en ese lugar como 15.000 personas. Y sobraron 7 canastas de comida. Y es importante hacer una aclaración. En el capítulo 6, no sé si recuerdan, decían que se recogieron 12 cestas. Aquí habla de 7 canastas, son diferentes. Las cestas son las cestas que nosotros usamos para ir de picnic. La canasta a la que se refiere aquí eran unas canastas muy grandes, en el cual a veces servían de camilla para llevar a personas. O sea que eran 3 o 4 veces más grandes que una cesta. Es decir, que recogieron más que la vez anterior. Mis hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de esta primera escena? Muy simple, que nuestro Dios tiene el poder para proveer para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice Filipenses capítulo 4. Él es el gran proveedor de nuestras vidas. Él es un Dios confiable, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios compasivo. Hermanos, nosotros podemos echar nuestras cargas, nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gracias, Willy. Creí que hacía falta que lo repitiera. Parece que no están escuchando bien o el micrófono anda mal. A esta altura tendrían que estar todos saltando ya. Lamentablemente, hermanos, e increíblemente, hay muchas personas que no quieren a ese Salvador reinando sobre sus vidas. Entonces cierran sus ojos a toda evidencia, a toda señal, como vemos en nuestra segunda escena, que yo he titulado La demanda de una señal, versículos 10 al 13. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, vino a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Mis hermanos, esta es la última confrontación de Jesús en la región de Galilea con los líderes religiosos de Israel.
la última, hasta que él vuelve a Judea, donde se enfrenta con ellos más seriamente, es encarcelado, es juzgado y es crucificado. Pero esta es la última enfrentamiento de nuestro Señor con los líderes religiosos de Israel en Galilea. Así que en cierto modo nosotros estamos viendo hoy aquí el principio del fin del ministerio terrenal de Jesús. Esta escena es eso. Y es interesante notar el hecho que no fue que Jesús se encontró con los fariseos de casualidad, que se cruzaron en el camino, no, ellos iban detrás de él para tentarlo. Ellos lo seguían, lo buscaban. ¿Y saben por qué lo buscaban? Porque ellos no soportaban el evangelio de la gracia. Estos hombres estaban tan absortos en su propia justicia que ellos odiaban el evangelio. El evangelio de Cristo era un insulto para ellos. Y estaban preocupados y querían desacreditar al Señor Jesús delante de todo el mundo que lo seguía. Por eso le piden una señal del cielo. ¿Se dieron cuenta? Ellos no le piden cualquier cosa, le piden una señal del cielo. Y este detalle es importante, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque los judíos pensaban que Satanás podía imitar los milagros de Dios siempre y cuando se tratara de cosas que ocurren aquí en la tierra. Pero ellos sabían perfectamente que Satanás no podía imitar los milagros que ocurren en el cielo. Precisamente por eso le piden una señal del cielo. Es decir, los fariseos le estaban diciendo, no, un momentito, no me vengas aquí con esos milagritos de los panes y de los peces que tú haces todos los días. No, eso no me interesa. Muéstranos algo realmente poderoso. Algo que solamente pueda provenir del cielo. Detén el sol como hizo Josué, o haz llover del cielo fuego como hizo Elías. Eso queremos, no milagritos. Y mis hermanos, ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante esta ridícula petición? Bueno, dice el versículo 12 que Jesús gimió o suspiró profundamente. Mi hermano, te digo algo, si tú vas a hablar con una persona y le haces una pregunta y la respuesta de esta persona comienza con un suspiro como este, lo que viene no es bueno. No es bueno. Y ese gemido de Jesús nos dice que fue una fuerte reprensión contra este grupo de hombres que habían determinado rechazarlo a él completamente como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, no importa las evidencias que lo señalaban, las evidencias que tenían delante de sus ojos. Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes me están pidiendo que les dé una señal y no se dan cuenta que yo soy la señal. Yo mismo soy la señal. Si ustedes no creen, a pesar de todo lo que ya han visto, no van a creer de ningún modo, porque no existe una señal más convincente y más poderosa que yo. Yo soy la señal. Mis hermanos, ¿saben por qué Jesús no le contestó a los fariseos? Porque los fariseos ya no se necesitaban más evidencias, necesitaban arrepentimiento. Ya no había más evidencia. Mis hermanos, dice el refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y estos hombres no querían ver, estaban ciegos. Esa es la misma acusación que el apóstol Pablo le hace a toda la humanidad entera en Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mi amigo que estás aquí entre nosotros hoy, sin Cristo no hay excusa para ti, ni para nadie. Tú no puedes decir, no, lo que pasa es que a mí nadie me habló de Dios. La creación habla de Dios. No hace falta más. La creación entera habla de Dios. No hay excusa. El hombre detiene con injusticia la verdad. Él sabe que Dios existe. Lo sabe.
En el fondo de su corazón lo sabe. Él sabe que es Dios el que ha creado los cielos y la tierra, pero pretende vivir como si no lo supiera. Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mis hermanos, esto es trágico. Es trágico. Esta petición ridícula de los fariseos en nuestra escena evidenciaba tal dureza de corazón de parte de ellos, evidenciaba tal obstinación en contra de la verdad, que ya no valía la pena hacer el menor esfuerzo para tratar de convencerlos. Ya no. ¿Qué dice el versículo 13? Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y aquí esto es importante, mis hermanos, esto no fue simplemente el traslado de un lugar al otro. Aquí no está diciendo que Jesús se movió de un lugar al otro. Esto fue literalmente un abandono. Jesús los abandonó porque no había más remedio para ellos. Esa es la idea. El Señor es un Salvador muy paciente, pero muy paciente. Pero mi amigo que estás aquí entre nosotros sin Cristo hoy, déjame hacerte una advertencia con todo el amor de mi corazón pastoral. Hay un momento en el que el incrédulo traspasa una línea de no retorno. Una línea que solo conoce Dios, donde se termina toda oportunidad de arrepentimiento. Ya no hay más posibilidad de arrepentirse. Ese día, los fariseos cerraron para siempre las puertas de la salvación para ellos. Para siempre. Probablemente ellos no volvieron a ver a Jesús nunca más. Estaban completamente ciegos. Este es el tipo de ceguera de los incrédulos. Hay evidencias, pero se niegan a las evidencias, porque quieren seguir viviendo en sus tinieblas. Esta es la ceguera del incrédulo, pero el texto no termina allí. Marcos nos presenta ahora una tercera escena interesante para nosotros. Una escena que nos revela otro tipo de ceguera espiritual. Una ceguera espiritual que afecta a todos los creyentes por igual. A todos. Los líderes religiosos de Israel estaban completamente ciegos, voluntariamente ciegos. Pero ahora Marcos quiere hacernos ver a nosotros que también los discípulos del Señor, creyentes, tenían un grave problema de ceguera espiritual. Y yo he titulado esta escena, una reprensión a creyentes con ceguera espiritual. Versículos 14 al 16. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Hace un par de horas Jesús había multiplicado los panes, ¿no? Ellos estaban preocupados porque tenían un pan. Marcos nos dice que el Señor sube a la barca con los discípulos, y una vez que está allí encima en el medio del mar, se dan cuenta, algunos se dieron cuenta de que había un solo pan para todo el grupo. Y podemos suponer cómo ellos discutían el asunto. Uno le diría al otro: pero no ibas a traer el pan tú. No, tú dijiste que lo traías tú. No, era fulano. Discutían, preocupados, porque si Jesús preguntaba acerca de la comida, ellos iban a quedar como un grupo de irresponsables. Es en ese contexto que el Señor le da la advertencia que nosotros encontramos en el versículo 15. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y estos eran los dos grupos de mayor influencia en la sociedad judía de esa época. Los fariseos, ya los conocemos, ¿verdad? Son los legalistas. Aquellos que creen ganarse el favor de Dios a través de la obediencia estricta a un conjunto de leyes y de reglas. Los fariseos. Los herodianos eran todo lo contrario. Eran completamente seculares.
liberales. Ahora, no olvidemos algo importante, ¿no? Los discípulos eran creyentes, no perdamos de vista eso en nuestra mente. Ellos lo habían dejado todo para seguir a Jesús, pero aún así el Señor les advierte que se cuidaran de la influencia de estos dos grupos, a sus discípulos. Y Jesús hace referencia aquí a la levadura. Todos los que cocinan, especialmente las damas, saben que la levadura, una pizquita de levadura, leuda toda la masa, ¿sí? Fermenta toda la masa con un poquito. Es por eso que en la Biblia se utiliza la figura de la levadura como un sinónimo de algo que nos puede parecer muy pequeño, muy insignificante, pero que corrompe, que lo daña y destruye todo. Y mis hermanos, déjenme decirle algo con todo el amor de pastor que tengo sobre ustedes. Nadie, absolutamente nadie aquí, incluyendo este que está predicando hoy aquí, nadie de nosotros es inmune al legalismo. No cometan ese error. Nadie. Es más, todos nosotros somos legalistas en recuperación. ¿Saben por qué? Porque la tendencia natural de nuestro corazón es tratar de ganarnos el favor de Dios a través de nuestras obras. ¿Sí o no? Somos legalistas en recuperación. Pero también, ojo, nadie es inmune aquí a todas aquellas voces que se levantan hoy en el mundo en contra de la palabra de Dios. Mis hermanos, cuidado con la mundanalidad. Cuidado con las cosas de este mundo. Eso está ocurriendo en la iglesia hoy. Ya prácticamente han dejado de lado la predicación de la palabra de Dios para montar un show porque le gusta a la gente. Hay muchas personas que, queriendo huir del legalismo, se terminan arrojando a los brazos de lo secular, de lo mundano. Cuidado con la mundanalidad. Las dos cosas son malas. Ambos extremos, las dos cosas son terribles para el alma. Y si nosotros no estamos alertas, si no estamos en guardia, fácilmente podemos ser arrastrados por cualquiera de esos vientos de doctrina. De ahí la advertencia de Jesús, cuidado. Pero ¿saben una cosa? Ese no es el punto principal de esta escena. Así que volvamos al hilo conductor de la escena, porque el punto principal de esta historia es la reacción de los discípulos ante la advertencia de Jesús. El Señor acababa de repetir el milagro de la multiplicación de los panes y los peces hacía 1 hora, 2 horas a lo sumo, que había ocurrido. Pero ¿qué pasó? Cuando los discípulos se dan cuenta que solamente había un pan en la barca, entraron en pánico, olvidándose que el multiplicador de los panes y los peces estaba sentado en la barca al lado de ellos. ¿No les resulta parecido a nosotros? Yo me veo reflejado, pero plenamente. Y la clave de este pasaje nosotros la encontramos en el pasaje paralelo de Mateo. Mateo, en el capítulo 16, versículo 8, agrega a los dichos de Jesús una frase que es clave para entender este pasaje. Hombres de poca fe, le dice Jesús. Hombres de poca fe, esa es la clave. El Señor acaba de hablarles de un tema sumamente serio, como es la levadura de los fariseos y de Herodes, de los peligros que tenemos en nuestra vida cristiana. Pero ellos no pudieron entenderlo claramente. ¿Saben por qué? Por su incredulidad. Y repito, estamos hablando de los discípulos de Jesús. Versículos 17 y 18. Y entendiéndole Jesús le dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis? ¿Ni comprendéis?
Aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. El Señor quiere despertar a sus discípulos a la realidad, porque es una realidad, mis hermanos, de que un corazón regenerado, un corazón nacido de nuevo, puede parecer cierto grado de endurecimiento, de insensibilidad espiritual que no nos permite entender claramente el contenido de la palabra de Dios. Eso le puede pasar a cualquiera. El Señor ya le había abierto los ojos y los oídos a ellos en la conversión, pero aún así ellos tenían problemas para ver y para oír. Jesús le está diciendo, pero muchachos, ustedes están reaccionando como los incrédulos. ¿Cómo reaccionan los incrédulos? Versículos 19 al 21. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? Y un momentito, imagínense la escena, no es que ellos dijeron 12 o 7, no, cuando Jesús preguntó, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron, 12, 7. Y mis hermanos, cuidado con cometer el gravísimo error de tomar en broma lo que están haciendo los discípulos, de burlarnos de ellos, de reírnos de ellos, o ser excesivamente duros con los discípulos, porque saben una cosa, nosotros tenemos que reconocer en lo profundo de nuestro corazón con honestidad que nosotros somos exactamente igual que ellos. ¿O no? Exactamente igual. Nos resulta tan difícil conectar los puntos de nuestra teología, lo que aprendemos en la iglesia, con las circunstancias que nos rodean. Nos olvidamos tan fácilmente, pero tan fácilmente, de aquellos momentos en nuestra vida en las que estábamos en situaciones muy difíciles, en situaciones de dolor, en situaciones de tragedia, en situaciones de desesperación, y Dios mostró su fidelidad. Yo estoy seguro que la lista de todos sería interminable aquí. Nos olvidamos tan fácil. Llega otro problema y olvidamos por completo todo lo que Dios hizo en nuestra vida. Desapareció. Y nos enfrascamos en el problema. Nos olvidamos cómo Dios nos ha protegido, nos olvidamos cómo Dios nos ha provisto, nos olvidamos cómo Dios nos ha guardado, nos olvidamos cómo Dios nos ha consolado, nos olvidamos de Dios ante los problemas. Mis hermanos, somos tan lentos para aprender. Tan lentos para aprender. Somos igual que los discípulos, pero ¿saben una cosa? ¿Cuál es lo bueno de todo esto? Es que el Señor es tan paciente, tan amoroso, tan paciente para instruirnos. Miren, Mateo finaliza su pasaje paralelo a esto en el capítulo 16, versículo 12, diciendo, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aleluya, finalmente los discípulos entendieron algo. Finalmente entendieron algo de todo esto. Y en nuestro texto, en el versículo 21, el Señor termina diciendo, ¿cómo aún no entendéis? Y hermanos, esa palabra aún es de gran esperanza para nosotros. Es de gran esperanza. El Señor no se cansa de instruirnos. Él va a seguir pacientemente instruyéndonos hasta que llegamos a tener una visión 2020. Hermanos, nosotros debemos orar. Hoy justamente Dios es así, ¿no? De sabio. Hoy justamente hablábamos de la oración en la escuela dominical con el hermano Felipe.
Nosotros debemos orar a Dios, sí, Él decía, nosotros debemos orar, pero debemos orar a Dios pidiéndole que Él abra nuestro entendimiento. Esa debe ser la petición fundamental de todo verdadero cristiano, que Él abra nuestro entendimiento. Mis hermanos, nosotros debemos leer la palabra de Dios. Nosotros debemos conocer la palabra de Dios. Nosotros debemos empaparnos de la palabra de Dios. Nosotros debemos comernos este libro, porque este libro no es un libro, es una bendición para nosotros. ¿Pueden entender ahora la importancia de venir a la escuela dominical? De venir los viernes a la noche a estudiar la palabra de Dios. Nosotros debemos atender la predicación de la palabra de Dios todos los domingos en la iglesia con suma atención. Con los 5 sentidos aquí, porque les digo algo, los problemas no se quedan en la puerta, los problemas entran con nosotros y se sientan en el banco con nosotros. Nosotros debemos poner toda la atención cada domingo en dependencia del Espíritu de Dios, para que entonces la luz de la verdad de Dios despeje las tinieblas que todavía tenemos en nuestro corazón. No hay otra manera. No la hay. Mi hermano, mi oración todos los días cuando oro por este ministerio, porque oro por cada uno de ustedes, es que alguien abra su casa para estudiar la Biblia en grupo. Ahora, si usted todos los días estudia la Biblia 3 horas en su casa, perdóneme, no tengo nada que decirle. Ahora, si no lo hace, está en serios problemas, está igual que los discípulos. Con la misma ceguera que los discípulos. Ellos no entendían nada. Pablo ora por los hermanos en Colosas, en la carta a los colosenses, y dice en el capítulo 1, versículos 9 y 10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y pedir que tengan buenos autos, buenas casas, buenos trabajos, eso dice. Y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa debe ser la oración de todos nosotros. Los creyentes también tenemos ceguera espiritual. Todavía, hasta que lleguemos al cielo en gloria. Y encontramos una última escena en nuestro texto, que yo he titulado Otro milagro de sanación, versículos 22 al 26. Y vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando de la mano al ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego puso otra vez la mano sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni digas a nadie en la aldea. Ahora es interesante, no sé si habrán notado, este es el único milagro en todo el Evangelio de Marcos que el Señor lo hace en 2 partes, en 2 pasos. Siempre que el Señor hacía un milagro, el milagro era instantáneo. Cuando calmó el mar y el viento en la barca con los discípulos, Él habló y fue instantáneo. Cuando sanó al leproso, instantáneo. Cuando sanó al sordo y tartamudo, instantáneo. La pregunta es: ¿por qué sanó a este hombre en 2 etapas? Pero antes de responder esa pregunta, voy a poner un poco de suspenso. Veamos el milagro rápidamente en sí mismo.
Unas personas traen a otra persona que es ciega delante del Señor, le ruega que lo sane, el Señor lo saca fuera de la aldea, tomándolo de la mano, igual que el caso anterior del sordo y tartamudo, para no dar un espectáculo delante de todos, para tener intimidad con él, para mostrarle que al Señor realmente le importa su problema. Y dice nuestro texto que escupe sobre sus ojos y les puso las manos encima. ¿Se dan cuenta una cosa? Jesús está actuando aquí igual que en el hecho anterior, con el sordo y tartamudo. Jesús está hablándole a este hombre de la única manera que él podía entender que algo iba a pasar con sus ojos. Escupió sobre sus ojos y puso la mano encima. El único lenguaje que este ciego podía entender para hacerle percibir en forma tangible y real que algo iba a pasar con sus ojos. Y luego de este procedimiento le pregunta al ciego si podía ver. El ciego en el versículo 24 dice, bueno, veo, pero más o menos. Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan, que se mueven. Veía sombras, no veía bien. En otras palabras, el hombre había comenzado a ver, pero veía borroso, veía sombras que iban y venían. La sanidad era incompleta, así que el Señor pone la mano sobre sus ojos una segunda vez y dice que en ese instante la visión fue completamente restablecida y el hombre pudo ver con absoluta y total claridad. 20/20. Ahora bien, aquí aparece otra vez la pregunta de hace un momento: ¿por qué Jesús sanó a este ciego en 2 etapas? Bueno, muchos comentaristas, muchos teólogos, y yo también, entendemos que Jesús hizo eso porque quería hacerles ver a sus discípulos que estaban a su lado en una forma gráfica, tangible, el problema de visión que ellos tenían. El hecho de que ellos necesitaban seguir avanzando en su proceso de entendimiento. La visión espiritual de los discípulos era como la de este hombre al principio. Ellos habían recibido visión espiritual cuando se convirtieron al Señor, pero todavía esa visión era borrosa. Es decir, los discípulos todavía veían las realidades espirituales como árboles que caminan. Su visión no era completa. Estos hombres necesitaban crecer en su entendimiento y este milagro es una especie de representación viviente, no solo de su necesidad que tienen de una mejor visión, sino de la obra que Jesús iba a seguir haciendo en sus vidas. Mis hermanos, el conocimiento teórico, saber mucho de memoria de esto, no sirve absolutamente de nada hasta que nosotros lo aplicamos en el momento de las pruebas, en el momento de la dificultad, en el momento de dolor. Los discípulos vieron de primera mano al Señor Jesús multiplicar panes y multiplicar peces, pero cuando se subieron a la barca y notaron de que se había olvidado el pan, que solamente había un pan, entraron en pánico. Y honestamente, con la mano en el corazón, mi hermano, mi hermana, ¿tú no te ves reflejado en este cuadro? Porque yo sí, completamente reflejado. Pero mis hermanos, gracias a Dios por su paciencia. Gracias a Dios porque Él sigue trabajando con nosotros todos los días para afinar nuestra visión espiritual. ¿Y saben cómo lo hace, hermanos? Esto es clave. Proveyéndonos de conocimiento a través del estudio de la palabra de Dios, algo fundamental, a través de la predicación de la palabra en la iglesia, a través de otros hermanos, a través de buenos libros edificadores, y luego nos coloca en una situación de prueba, en una situación difícil, en una situación de dolor, de tragedia, para que nosotros entonces tengamos que aplicar en ese momento todo el conocimiento que hemos adquirido. Mis hermanos, las pruebas de la vida son el examen práctico de nuestra fe. Las pruebas de nuestra vida no son una desgracia o una maldición. Son los exámenes prácticos de nuestra fe. Así que mira, mi hermano, mi hermana,
Si tú puedes identificar hoy, ahora, en tu vida que todavía te falta mucho para aprender, que estás a mitad de camino o menos, que te falta mucho para aprender, anímate. Porque eso quiere decir que tienes visión, que no estás completamente ciego. Eso quiere decir que la gracia te ha visitado y ahora tienes algo de visión. Debemos seguir avanzando en nuestro proceso de santificación para que esa visión pueda llegar a ser 2020. Mi hermano, haga el esfuerzo, venga a la escuela dominical, venga a los estudios bíblicos, abra su casa para que otros hermanos, vecinos, familiares, amigos aprendan la palabra de Dios. Yo me comprometo a ir a su casa y enseñar la Biblia. Estoy para eso aquí. Y si tú eres incapaz en esta mañana de ver la necesidad que tú tienes de un Salvador, si tú eres incapaz de percibir la necesidad que tienes de ver más claramente, de tener mejor visión, mi amigo, yo te tengo para ti una buena y una mala noticia. Una buena y una mala noticia. La mala es que estás completamente ciego. Absolutamente ciego. Estás tan ciego que ni siquiera puedes darte cuenta de que estás ciego. Estás tan ciego que no puedes ver que tú no puedes ver. Tú crees que ves, pero en realidad no ves nada. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que Dios te trajo hoy aquí para que tú escuches este diagnóstico. Dios te trajo aquí para que tú escuches esto. Dios te trajo aquí para que tú sepas cuál es el verdadero estado de tu alma. Dios te trajo a ti para que tú veas la necesidad que tienes de una buena visión, la necesidad que tienes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Mi amigo, tú necesitas urgentemente al único y verdadero Salvador de los pecadores. Dice Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mi amigo, yo te pregunto, ¿por qué andar en tinieblas? Oscura, a tientas, cuando la luz de este mundo te está ofreciendo hoy a ti, aquí, ahora, ya mismo, gratuitamente, abrirte los ojos del entendimiento por medio de la fe. Mi amigo, ven a Cristo, ven a la cruz, allí donde estás, clámale a Él por misericordia, clámale a Él por el perdón de tus pecados. Mi amigo, no desprecies la palabra de Dios que acabas de recibir hoy. Ven a Cristo, ven a la cruz. Cristo es un Salvador todopoderoso, compasivo y misericordioso. Vamos a orar.